Buen día gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les enseñaré a tejer este alfiletero de Diglet. En el canal encontrarán el tutorial donde les muestro cómo hacer el macetero. Obviamente ustedes pueden personalizarlo usando las combinaciones de colores que más les gusten, pero si quieren hacer este mismo macetero, a continuación les dejo las indicaciones para que sepan en qué vuelta va cada color. Les recuerdo que antes de empezar cualquiera de mis tutoriales tienen que ir a la descripción del video donde les dejo toda la información necesaria para la realización de este amigurumi. Esto es muy importante, sobre todo porque en caso de haber dado mal alguna indicación, la corrección la encontrarán ahí mismo. Habiendo dicho esto, ya podemos comenzar. Primero, para quienes quieren hacer el macetero igual que el mío, les voy a mostrar cómo hacer el círculo que va por el frente. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos con color blanco. Cerramos y esto, al igual que el macetero, lo vamos a tejer en vueltas unidas, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y voy a levantar una cadena. La próxima vuelta comienza desde el mismo punto donde hice el punto deslizado y aquí vamos a hacer 6 aumentos. Terminé la segunda vuelta, aquí vamos a hacer un punto deslizado, pero al levantar la cadena lo vamos a hacer con el nuevo color que sería el color negro. Tiro de la hebra blanca para fijar el negro y ahora sí podemos comenzar con la siguiente vuelta donde vamos a hacer 12 puntos deslizados pero solo por la hebra delantera. Nuevamente vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, levantamos una cadena y en la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces, pero solo por la hebra trasera, de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos. Y ahí quedaría lista la última pieza del macetero. Y ahora sí vamos a hacer a Diglet y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en esta ocasión vamos a tejer en espiral, así que ya no tenemos que hacer un punto deslizado en el primer punto, sino que vamos directo a la segunda vuelta donde tenemos que hacer 6 aumentos. En la tercera vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 10 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 5 puntos bajos.
Ahora las próximas 15 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 15 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 15 vueltas. Aquí ya terminé las 15 vueltas y ahora simplemente voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y corto dejando lo suficiente para después coser al macetero. Ahora vamos a hacer la nariz y para eso necesitamos color rosado. Vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos 3 puntos bajos y luego hacemos 3 puntos bajos sobre la última cadena. Ahora seguimos tejiendo por el otro lado y hacemos 2 puntos bajos y un aumento. En la segunda vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Ahora vamos a coser la nariz al cuerpo y tiene que cubrir entre la vuelta 10 y la 12, contando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene que cubrir esta vuelta, la 11 y la 12. O sea, que iría entre ese y este espacio. En total tiene que cubrir 3 vueltas. Y ahora simplemente comienzan a coser por todo el contorno. Vamos a bordar los ojos a cada extremo de la nariz, que sería por aquí y por aquí. La distancia entre los ojos es de 4 puntos y quedan una vuelta más arriba de donde termina la nariz. Entonces vamos a tomar hilo color negro y vamos a bordar una línea desde este punto hasta aquí, o sea, tiene que abarcar 2 vueltas. Vamos a pasar nuevamente para que la línea quede doble. Ahora vamos al segundo ojo y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a dejar el hilo negro ahí y ahora vamos a ocupar el color café. Y ahora tenemos que hacer una línea que cubra la mitad inferior del ojo. Vamos a sacar la aguja por la mitad del ojo entre las 2 líneas negras. Sacamos y ahora vamos al punto que está abajo y entramos. Y esto lo tenemos que repetir al otro lado. Ahora vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer lo mismo, pero tenemos que cubrir la mitad superior. Vamos a la mitad del ojo pasando a través de las 2 líneas negras. Y ahora vamos al punto de arriba.
y hacemos lo mismo al otro lado. Y ahora, para asegurar el bordado, voy a hacer nudos por dentro. A continuación voy a cortar una lámina de plástico del tamaño de esta abertura. Ahora este círculo lo vamos a pegar en el centro de nuestro macetero con silicona. Rellenamos a Diglett . Y ahora sí, esto lo podemos coser sobre el macetero. Y ahora, para terminar, voy a hacer nudos por la parte de atrás de esta pieza que hicimos al comienzo para asegurar estos hilos. Y esto lo voy a pegar con silicona en el frente. Y así quedaría Diglett en un macetero. Este alfiletero es un buen compañero de tejido porque, además de dejar las agujas y alfileres, puedes colocar los marcadores de punto. Espero que les haya gustado el resultado y no se olviden de dejar un like y comentar qué les pareció. Y por supuesto, si aún no se suscriben, les invito a hacerlo para que no se pierdan mis próximos tutoriales. Otra forma de apoyar mi trabajo para poder seguir haciendo este tipo de videos es donando un café en Ko-fi, donde además podrás acceder a beneficios extra. Si quieres saber más sobre esto, dejaré el link en la descripción del video. Ahora sí me despido, que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo tutorial.